Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a esta nueva sesión de clase. Hoy vamos a iniciar con el módulo 10, correspondiente a los elementos de la Biblia de animación y posteriormente vamos a trabajar un ejercicio práctico de texturizado utilizando nuestra herramienta de modelado 3D con la cual estamos haciendo todos los ejercicios en clase. Entonces, bueno, permítanme un momento, comparto la siguiente presentación. Acabamos de hacer un ejercicio muy interesante donde revisamos distintos documentos de producciones animadas donde encontramos algunos elementos en común y otros elementos diferenciadores en cada una de ellas, entendiendo que esa diferenciación también se debe incluir siempre en este tipo de documentos e integrar esa parte técnica narrativa también con la parte artística. Bueno, entonces creo que ya estoy compartiendo mi pantalla. Vale, gracias por confirmar, Valentina. Veo que en las grabaciones de clase por algún motivo no está quedando la cámara, entonces pues voy a apagarla en este momento. O mentiras, voy a dejarla, creo que sí, no tenemos ningún problema y se escucha entrecortado, ¿cierto? Hasta ahora no tenemos ninguna complicación. Entonces, vamos a ver los elementos de la Biblia de animación, que son un consolidado de qué es lo que debería llevar una Biblia de animación, y ya dependiendo de los objetivos que nosotros tengamos, debemos incluir más ítems o excluir más ítems, porque también muchas veces no necesitamos hacer un documento tan extenso, ¿ya? No, si las personas a las cuales va dirigido no van a tener el tiempo de sentarse a analizarlo en detalle, realmente no se necesita tanto contenido y mostrar, eso sí, lo mejor que se tenga a nivel artístico y a nivel de clasificación de la información. Eso es súper vital. Entonces, primero, la Biblia de un proyecto de animación es un documento que contiene toda la información narrativa y visual, ya sea un cortometraje, una película o una serie animada, una serie de animación, ¿correcto? Debe servir además como una herramienta para presentar a los productores esa historia, los personajes, los capítulos, argumento y el arte visual. Tiene que ser un documento cautivador, donde esté registrado las leyes de ese proyecto. ¿Ya? Por eso su nombre Biblia, ¿no? No es gratis que venga a asociársele esa palabra de Animation Pitch Bible o simplemente Animation Bible. En muchos casos a veces lo llaman Pitch Bible. Bien, tener en cuenta simplemente que se trata de ese documento en común que ya, como les decía anteriormente, ha tomado fuerza desde el sector, digamos, de la producción audiovisual y por parte de la academia, donde se ha tenido ya esa determinación de que este es un documento que ya te lo pueden exigir cuando ustedes van a hacer cualquier proyecto, ¿no? Cualquier emprendimiento o tienen, digamos, como el objetivo de desarrollo de una producción en animación, ¿ya? No necesariamente tiene que ser para animación, para todo tipo de producción narrativa y visual. Bueno, la Animation Pitch Bible funciona como una herramienta imprescindible para comunicar y transmitir los conceptos con el resto del equipo, ¿ya? Es como una serie, cuando hay muchas personas involucradas, sirve también como un documento de acuerdos, donde se determina todos los lineamientos creativos que se van a aplicar y que no se pueden pasar por alto de nuestros proyectos, ¿ya? Entonces, sirve también como ese acuerdo, como esa gran alianza, como que bueno, esto es lo que nosotros vamos a trabajar, porque en definitiva al proceso creativo hay que ponerle también límites, ¿no? Nos podríamos quedar horas y horas pensando en cuál es el comportamiento psicológico de nuestro personaje, pero no, llega un momento en el que por supuesto tenemos que ponerle límites y estructurar la creatividad. Esto también es parte de los objetivos y de las grandes funciones que tienen este tipo de documentos, ¿ya? Poder estructurar y poder parametrizar la creatividad, que es algo muy complejo.
Si no se hiciera esto, todo puede quedar en el aire y las ideas se van y no se desarrollan. Entonces es una manera de dejar antecedente. ¿Cómo hacer una biblia de animación? Entonces vamos a interpretar cuáles son esos elementos que debe contener una biblia de animación. Ya ustedes tuvieron la oportunidad de esculcar, por así decirlo, estos otros documentos. Miren que fue un pasaje rápido y ustedes obtuvieron una gran información haciéndolo de forma rápida, y de eso se trata, que sea un documento que me permita a mí de manera rápida entender en términos generales de qué se trata este proyecto, como también de yo poder entrar en detalle y analizar, ¿ya? Y analizar descriptivamente en qué consiste cada uno de esos universos, personajes, incluso episodios, etcétera. Entonces, lo primero, una buena portada. Hay que diseñar una portada donde prevalezca el título del proyecto. No está de más decir que todo proyecto pues debe tener un branding, ya algo que lo identifique, una insignia, algo que sea propio de ese proyecto. Entonces aquí es donde se fusionan prácticas del diseño gráfico asociadas al producto como tal, ya entendiendo el producto como cualquier elemento audiovisual. Entonces, incluir el título del proyecto, ya tagline, frase o eslogan, y el nombre de los creadores o la productora, ya súper importante. Debe ser un diseño llamativo, memorable y que contenga elementos diferenciadores. ¿Sabes? Que cuando hablamos de una portada, que si la portada va a tener técnicas de kirigami, o técnicas, no sé si alta el término, vamos a ver si no me estoy equivocando con el kirigami. Se me, se me vino a la mente esa palabra. Si buscan en Google kirigami, sí, creo que es kirigami. Sí, es kirigami. O sea, cuando las portadas incluso tienen volúmenes, ¿ya? Utilizando técnicas de recorte. Eso se le llama kirigami. Se me vino ahorita a la cabeza, simplemente como por agregar un elemento diferenciador. ¿Vale? Entonces, todo ese tipo de ingredientes se deben utilizar porque no se debe eh, restar el impacto que pueda causar. A veces el impacto no es mostrar mucho, a veces el impacto puede ser mostrar poco. Bueno, entonces la portada, una ficha técnica, ¿cierto? Por ahí alguien mencionaba en alguno, mira, esto tiene una ficha técnica muy sencilla, pero donde nos muestra el género, el formato, la técnica, cuál es la técnica de animación, si es 2D, si es 3D, si es stop motion. Eh, Tenemos pendiente más adelante una clase donde analizamos esas técnicas, o creo que ya lo hicimos, sí, ese ejercicio ya lo hicimos, de las técnicas de animación. Si no, bueno, me daré cuenta en mis apuntes. La duración, y si se trata de una serie, ¿ya? O si se trata simplemente de una película, la duración, los episodios y los minutos. Incluso elementos como una audiencia, un target. Repito, no son, o sea, lo que estoy mostrando aquí no son mandamientos. Estamos hablando de un concepto de Biblia, pero no lo asocien con mandamientos bíblicos o con los mandamientos de la religión. ¿Ya? Los 10 mandamientos no. Son simplemente estructuras de referencia que se deben tener en cuenta. ¿Ya? Entonces, si realmente, como todo producto, debe tener una función de distribución, pues por supuesto que hay que tener en cuenta una audiencia, ¿no? Para quién va. Pero eso no quiere decir que necesariamente se tenga que incluir. Nuestro pitch puede ir más enfocado a la línea artística de desarrollo y no tanto a la parte ya comercial, ¿ya? O de mercadeo, donde sí se deben incluir incluso unos detalles más específicos como las descripciones demográficas, como, bueno, como lo vimos en el de ahora que tenía unos elementos transmedia muy bien definidos. Bueno, entonces aquí este será como el tercero, ¿no? Vamos en tres, en tres puntos, en tres elementos que son indispensables. La portada, la ficha técnica y la descripción general del proyecto, por supuesto. Entonces, aquí se debe explicar la temática en la que se centra el proyecto, todos los aspectos que hacen parte, que hacen que tu proyecto sea atractivo para el espectador. Y aquí me quiero centrar. El verdadero objetivo de hacer una Biblia de animación es vender tu proyecto. Muestra solo lo mejor. O sea que si lo resumimos, esa sería la razón de ser.
vender tu proyecto. Al lado derecho hay un ejemplo de Pocoyo, de la serie, donde con una serie, perdón, con una descripción general del proyecto. Ese es un buen ejemplo. Miren cómo prevalece ahí la parte gráfica y definición de esos personajes. El storyline y el long time, el logline, perdón. Aquí se deben mostrar los momentos narrativos principales, como la introducción, el desarrollo, el desenlace. Se deja claro quiénes son los protagonistas, cuál es el universo, cuál es el arco narrativo, cuál es el detonante, el desarrollo y el cierre de la historia. Una recomendación es que no debe ser muy largo, ¿no? 5 líneas aproximadamente. Es como una recomendación para que sea una lectura, digamos, una descripción bien estructurada. Y el logline, ¿no? Ahí hay un error, debo corregirlo, donde tiene los siguientes elementos, ¿ya? Como el protagonista, su objetivo, eh, su fuerza antagonista y no revelar el final, ya que su objetivo es mostrar, cautivar y generar curiosidad, ya no contar la historia. Eso es, digamos, es uno de los elementos, cuando dejamos ahí, como se dice, iniciado al espectador para que se le cultive esa curiosidad. Al lado derecho hay un ejemplo, ¿no? Que ya yo les comparto este documento y ustedes van a poder interpretarlo, ¿no? Que es muy interesante el ejercicio, no necesariamente viendo ejemplos, sino que ustedes traten de construirlo con sus propios medios para que también agreguen esa descripción creativa. La sinopsis debe quedar clara la narrativa, el tema, presentar a los personajes, los ambientes y situaciones, responder a las preguntas del quién, qué, cómo, dónde y por qué. Se puede hacer un documento más extenso, aproximadamente 30 líneas. Al lado derecho hay un ejemplo de una sinopsis de Deep, como pueden ver en el ejemplo, de TeamLab. ¿Ya? Estoy analizando simplemente el tema de forma. No voy a entrar en detalle en lo que nos está contando esa descripción, pero simplemente que vean la diagramación, vean el espacio que ocupa la caja de texto, tanto del título como del texto de párrafo. Y los elementos complementarios están siempre presentes. Siempre representar ese universo en cada una de las piezas que componen nuestra Biblia. Una premisa, ustedes ya hicieron el ejercicio con el primer parcial, donde ya hay muchos aciertos, ya seleccionamos unos proyectos con los cuales vamos a trabajar. Tenemos pendiente la reasignación de esos grupos, porque recuerden que nos vamos a distribuir en 3 proyectos. Entonces, los grupos por ahí, eso lo hablaremos la próxima semana. O creo que hoy al finalizar de clase podríamos definirlo para empezar a asignarnos tareas. Bueno, ¿qué se transmite a la audiencia? ¿Por qué se decide el desarrollo de la idea y el tema escogido? De eso se trata la premisa. ¿Cuáles han sido las motivaciones y con qué intención o objetivo? ¿Ya? Tener claro eso, ¿no? Como que a veces nuestra producción puede llevar un mensaje a la comunidad, ¿ya? Un mensaje directo, un mensaje que también brinde algún aporte, ¿ya? Como temas sociales, etcétera, etcétera. Los personajes, yo creo que fue el punto en el que más despliegue existe, según los ejemplos que vimos. Porque, pues, ¿quién es más importantes que los mismos personajes, ¿no? Se debe ser muy detallado en esa descripción a nivel creativo, pero también se tiene que saber solucionar a la hora de representarlo o añadirlo en nuestra Biblia. Entonces, ¿quiénes son los personajes del proyecto? Describir las características y las funciones que cumplen. Incluir imágenes del diseño del personaje, ¿no? Hay que pensar que los lectores les va a interesar saber cuáles son las motivaciones de ellos, cuáles son los defectos, cuáles son las habilidades, cuáles son sus conocimientos, ¿ya? Cuáles son sus fortalezas, así como las características psicológicas. Por supuesto, también la parte, los estereotipos, los arquetipos que conforman a esos personajes, ¿no? Cuando necesitamos representar
personajes débiles, personajes, etcétera, ¿no? Entonces, saber también reconocer qué elementos de eso son necesarios. Se debe emplear más texto para los principales y menos para los secundarios en sí tal, ¿no? Eso es básicamente una recomendación de forma, o sea que utilizar esa jerarquía que tienen ellos dentro del universo. Al lado derecho ven un ejemplo de precisamente una ficha técnica de estos personajes, donde ustedes también lo vieron ahora, ¿no? Cómo las expresiones faciales nos van a mostrar cuál va a ser su comportamiento y eso nos da a nosotros mucha información sobre cuáles son ese, ese perfil psicológico que va a tener nuestro personaje. Acompañar con ilustración y también con mucha descripción en texto. El universo. ¿Listo? Entonces, establecer las leyes por las que se rige ese universo creado. Enumerar y definir los entornos en los que se mueven los personajes y por qué. Una vez uno tiene ya el guión, ¿cierto? Donde estamos describiendo y definiendo los escenarios y los lugares donde van a ocurrir, donde ocurre la historia, entonces pasamos a clasificarlos y de esa manera ya nosotros estamos brindándoles información o añadiendo esa información a nuestra Biblia que va a permitir para procesos de producción, procesos de postproducción e incluso, ¿no? Dependiendo de las técnicas que se vayan a utilizar para su creación, como stop motion, construcción de los escenarios reales, etcétera. Se debe situar al lector en un momento de la historia y geográfico, cuándo ocurren las cosas, en qué momento, ¿ya? En qué situación, qué lugar. Todo eso hay que tenerlo muy, muy claro y definido también en los parámetros o en la definición del universo. Y añadir concept art para acompañar los textos, ¿ya? Entonces, un paisaje, ¿cierto? Un fondo, un volcán, una nave espacial, bueno, un cuarto, a veces una cocina, un parque, cualquier lugar que realmente haga parte de ese universo se debe representar en este ítem. Cuando estamos haciendo una producción que va a tener eh, una distribución a modo de seriado, ¿ya? Que va a tener muchos episodios o muchos capítulos, también se debe definir los capítulos, ¿ya? Entonces, se debe describir el arco argumental de los siguientes episodios que va a tener la producción. Entonces, ejemplo de sinopsis de un episodio de la cuarta temporada de Pocoyo. Entonces aquí pues una descripción, la pueden leer. Entonces unas descripciones muy cortas. Ya ahora lo vimos en uno de los ejemplos donde habían 10 episodios. Eso es algo que también es muy normal encontrarlo en las Biblias, ¿no? Que como mínimo 10 episodios, ¿no? 10 episodios donde se pueda ver esa coherencia que va a tener la historia, ¿ya? Entonces, hacer esa propuesta de cómo van a ser los episodios para también entender y darle una razón de ser a ese proyecto que se está desarrollando, ¿no? Porque no se trata simplemente de un corto animado, sino de un, un desarrollo de personajes, un despliegue de personajes que va a permitir tener mayor participación en otros episodios. Bueno, también debe tener una estructura, definir maqueta o esqueleto del proyecto. Se debe visibilizar de forma clara cómo se organizan los contenidos a lo largo de la temporada o de las secuencias si es una película. Se debe explicar cómo se desarrollan los arcos, los subplots o secuencias dramáticas y cómo se articulan entre sí. Y en el caso de que sea una Biblia para una serie de animación, eso por supuesto va a tener aún mayor peso. Está muy relacionado a lo que les mencionaba acá con el tema de los episodios. Se pueden utilizar esquemas, mapas mentales para solucionar esta parte, ¿no? Utilizar la creatividad y la ilustración, la infografía, para poderlo presentar de una mejor manera. ¿Ya? Esos ya son elementos creativos que por supuesto siempre tienen que estar presentes. Estrategia de audiencia, un poco de lo que ya he mencionado anteriormente. Definir el rango de edad para el cual se está dirigiendo el contenido.
describir los elementos que componen la historia en función de los objetivos del proyecto y que lo hagan adecuado para la audiencia elegida o ese target, ¿no? ¿En qué se beneficia la audiencia prácticamente? Entonces piensen en contenidos que tienen precisamente esos objetivos de información, ¿no? Informativos, de educación, ya como los contenidos que tienen esos objetivos de educación, tener en cuenta cuál va a ser esa estrategia con esa audiencia, tenerla muy bien definida. Y ya aplica mucho el tema relacionado también con la forma en la que se puede distribuir ese contenido y en qué formato y en qué medios. Entonces, una estrategia de audiencia. Para todo siempre hay que tener una estrategia de audiencia. Así sea de forma, digamos, bueno, cuando estamos hablando de comunicación, definitivamente siempre tiene que estar esa parte. Recuerden que nosotros, además de tener intereses en producción de cine, estamos hablando de lo que es comunicación, ¿no? Comunicación visual. Otros elementos que se deben incluir para que sea pues un documento más completo es la propuesta del director y el casting incluso de cuáles pueden ser esos actores que van a ser parte de este proyecto, en qué actores se pudo pensar, ¿ya? Incluso si se va más allá, poder tener un acercamiento con ellos, ¿no? Con ellos para proponerlos directamente dentro del pitch, ¿ya? Entonces, los actores con los cuales se tenga algún tipo de relacionamiento o que se considere que pueden llegar a interpretar muy bien a esos personajes, incluirlos, ¿no? Y por supuesto esas notas del director que le van a dar el señalamiento general con respecto a la premisa también que se tenga definida. También un espacio para el equipo, quienes están en ese proyecto, qué roles tienen en ese proyecto. Se puede añadir incluso biografías cortas de los creadores y por supuesto de todo el equipo que conforma el proyecto, ¿ya? Entonces ahí se pueden utilizar técnicas de storytelling para, por ejemplo, contar situaciones por medio de infografía, de ilustración, etcétera. Ya la determinación del largo de toda esa información, repito, depende de esa apuesta. ¿Ya? Cuando tenemos personas a las cuales, digamos, describir su biografía nos va a aportar o le va a añadir valor a nuestro proyecto, debemos hacer ahí un especial énfasis, ¿no? Cuando hay personas que tienen ciertos reconocimientos, también darlos a entender en este punto. ¿ya? La idea es que cada página sirva para vender su propio proyecto. Y por supuesto la contraportada, donde están los datos de contacto. ¿Ya? Me gustó mucho que siendo un tema tan sencillo, hace un rato en sus presentaciones, ustedes lo definieron, dijeron, bueno, y aquí se encuentra los datos de contacto y la información de la productora cuando se trata, por supuesto, de un producto realizado por una de estas compañías. Y simplemente cómo se puede presentar una Biblia de animación. ¿Ya? Unas recomendaciones ya a nivel general. La primera es, tomen de los elementos los que realmente aporten a esos objetivos que tienen con su Biblia. ¿Ya? No tienen que estar todos, es lo que quiero decir. ¿Ya? Entonces, una vez se define, debemos tener en cuenta que las descripciones deben ser claras, deben ser breves, utilizar términos creativos y adaptarlos al género del proyecto. Asimismo, la estética. ¿no? La estética también debe ser acorde al género que se está trabajando. Preparar diferentes tipos de Biblia, varias versiones del documento. Por ejemplo, la Biblia comercial puede servir como un punto de partida para preparar una Biblia de trabajo, donde aparezcan todas las indicaciones del director a transmitir el equipo. Es recomendable incluir un planning o un animation schedule de trabajo y un presupuesto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender en esta parte? Primero, varias versiones de Biblia donde algunas van a tener información de etapas de desarrollo, presupuestos incluso, ¿ya? ¿Cuánto es el costo que va a tener este proyecto? El cronograma de trabajo,
equipos, etcétera, etcétera. O sea, con una información demasiado técnica porque ese documento se le puede presentar a cierto tipo de personas. Como también tener otro donde simplemente estamos buscando es cautivar talento, ¿no? Como que yo quiero es vincular personas a mi proyecto, entonces ahí los objetivos, digamos, de esa información de presupuestos puede sobrar y más bien me enfoco en, en puntos como el concept art, ¿no? Como el arte conceptual de toda la que va a tener el proyecto. Y como vieron algunos ejemplos, incluso se puede incluir material de merchandising, ¿ya? Cómo se va a aplicar esto desde una camisa, cómo se va a hacer ese proceso de branding en videojuegos y cómo se puede explotar todos los recursos transmedia que podemos involucrar a la hora de crear este tipo de documentos. Y bueno, chicos, eso pues sería todo correspondiente a los elementos de la Biblia de animación. Podríamos quedarnos aquí mayor tiempo analizando muchos de estos documentos. Eh, Todos van a ser distintos. Muchas veces cambian los nombres, pero digamos que en, en términos generales, los que acabamos de ver son los elementos que generalmente siempre se encuentran. ¿Ya? Chicos, ¿alguna duda, consulta, aporte adicional que alguien quiera dar? ¿Ya conocían, ya han hecho el ejercicio de alguna Biblia en algún otro proyecto en el que hayan estado involucrados, en alguna otra asignatura? Me gustaría escucharlos, si ya han tenido la posibilidad de trabajarlo. Les recomiendo los artbooks, ¿vale? Para que los busquen artbook de un tiempo para acá, la mayoría de las producciones animadas, yo diría que todas, siempre incluyen un artbook dentro de precisamente esa propuesta de mercadeo que se define. ¿Ya? Entonces eso hace parte también como del antecedente que va quedando y qué más que dejándolo en un libro, ¿no? En un libro artístico que queda como registro para la posteridad. Bueno, entonces, listo, vamos a entrar, ya cerrando este ciclo, veo que, bueno, bueno, perdón, estaba pasando por alto algunos comentarios del chat. Si quieren, hagan preguntas por el chat, chicos, niñas, que por ahí tienen malo el micrófono, no importa. Profe, yo sí tengo una pregunta. Vale, cuéntame. ¿El formato para una Biblia, pero de un largometraje o corto animado, cambia en referencia a una Biblia para una serie o un videojuego? No sé. Sí, sí, porque por supuesto, bueno, lo que son, dependiendo también de la narrativa que se vaya a manejar, pero hoy en día, por ejemplo, en los videojuegos, se debe incluir otros elementos en la parte ya de técnica, en la construcción de, por ejemplo, de los personajes, ¿ya? Porque, por supuesto, cuando hay algo que hay que empezar a interpretar es que la estética que tiene un personaje que se va a manejar, por ejemplo, en 2 dimensiones, es distinto a un personaje que se va a manejar en 3 dimensiones. Entonces ahí ya empiezan a haber unos eh, lineamientos que sí se deben respetar específicamente cuando van para cualquiera de estos tipos de producciones. Pero ahí es donde vienen las variaciones, ¿no? En qué momento se va a incluir un ítem adicional, digamos, para la construcción del universo o para la construcción de estos personajes, ¿ya? Entonces, sí hay elementos que empiezan a tener una mayor participación dependiendo del formato. O lo que vimos ahora, cuando se trata de una serie, debemos incluir mínimo 10 capítulos, ¿ya? Mínimo 10 capítulos, o sea que ahí ya tenemos más estructura para nosotros aumentarle a esta Biblia, ¿no? Si hablamos del formato que tú dices de contenido, ¿ok? Y Ok, también profe. tener claro que, repito, no es algo rígido. Sí se debe tener estos elementos de base para que sea algo organizado y que cumpla con esa función general, generalista, pero realmente depende también de lo que ustedes quieran mostrar, ¿ya? O sea, mostrar lo mejor del proyecto. Entonces, ahí implica mucho ese
elemento creativo. Entonces, si tú vas a trabajar para tema de videojuegos, ¿qué podríamos incluir para que cautive a las personas? ¿Ya? ¿Qué estrategias incluso de gamification podríamos utilizar para que eso sea? O la transmedia, por ejemplo, involucrar la transmedia cuando estamos haciendo producción para videojuegos es algo que sería valioso, porque ahí estamos diciendo, listo, esto va a ser un videojuego, pero resulta que yo le voy a sacar una serie al videojuego, o resulta que yo quiero sacar una línea de juguetes físicos, ¿ya? Entonces ahí es cuando empieza a tener diversificación la Biblia dependiendo del formato al cual vamos a apuntarle. Muy bien, por aquí pregunta, gracias por la pregunta, por aquí pregunta María Valentina, que en imagen y sonido 2 nos comentaron sobre esto, pero no la realizamos. Vale, listo. Es importante, por supuesto, tener identificado este formato, pero nosotros para el segundo parcial lo que vamos a hacer es la Biblia de animación de su proyecto, de los proyectos que ya nosotros trabajamos. ¿Correcto? Entonces, bueno, chicos, creo que vamos a hacer el break. Son las 3:48. Vamos a hacer un break de 10 minutos, ¿les parece? ¿Sí? Si nos vamos en este momento serían Sí, 12 profe. minutos. Y nos vemos entonces aquí a las 4. Sí, a las 4, ¿vale? A las 4 volvemos. Tengan Blender activado. Les voy a compartir un archivo por Classroom y vamos a empezar a hacer un ejercicio práctico de texturizado, ¿vale? Para que aprendamos a manejar esa parte en los materiales. Entonces, bueno, chicos, nos vemos en 10 minuticos. Carolina está emocionadísima con el break. Vale, listo.
Bueno, hola, hola nuevamente, ¿cómo están? ¿Ya estamos? Bueno, les voy a compartir un archivo, una imagen con la que vamos a trabajar el siguiente ejercicio. Mm, Listo, pueden ingresar al Classroom y descargar la imagen que les acabo de compartir. Voy a tratar de buscarla en Google también y les comparto el enlace, pero vayan ingresando de momento al Classroom y van a descargar la imagen. Profe, a mí me dice que tengo que abrirlo como con otra cosa. ¿No la tienes en imagen normal? Bueno, yo descargué, yo les compartí una imagen, ¿no? Una imagen JPG, no debería. Profe, estaba en TXT. ¿En serio? Ah, espérense un momentico. Entonces vengan que sí. TXT, wow, qué raro. No, profe, es que sí es raro porque aquí aparece JPG, pero a la hora de descargarlo o a la hora de guardarlo, pues se me descargó en TXT. Ok, no hay problema. Ya les comparto. Entonces, es una imagen de stock. Les voy a compartir. Bueno, lástima que no va a tener mucha resolución, pero bueno, para temas del ejercicio. Profe, ya pude. Sí. Ah, bueno, gracias. Ya, solamente tienen que abrirlo, o sea, llegan y le dan a la tarea. Y después le dan a abrir con Zip Extractor. Y después de ahí hay que darle ahí donde dice a la imagen, o sea, como a la plantilla, diseño tal, y al lado aparece descargar y ya. Ok, listo, gracias. Bueno, sí, es simplemente, sé que cuando se comparten algunos documentos por, por ese medio, bueno, suele ocurrir. Pero ahí les compartí el enlace, creo que no es la misma imagen, pero bueno, pues no es exactamente la misma, pero sí es como el mismo diseño. Entonces, bueno, voy a compartir pantalla en este momento. Entonces, bueno, les acabo de compartir la siguiente imagen, ¿cierto? Que es esta. Como pueden ver, es una imagen ilustrativa, es bueno, de un stock de fotos, no es un diseño propio, pero bueno, imaginémonos que nos han pasado un diseño de un empaque y nosotros queremos representarlo en 3D. ¿Ya? Entonces va a ser un ejercicio que nos va a permitir
Primero, pues asociar imágenes a las geometrías y segundo, trabajar con una técnica que se llama texturizado o mapas UV, ¿ya? Que se trata es de reconocer las geometrías que tienen, por supuesto, las formas poligonales y asignarles información de imagen en mapa de bits, ¿ya? Llamándose mapa de bits, pues cualquier tipo de imagen JPG o imagen PNG con la que nosotros hayamos generado y algún software de diseño, ¿ya? Entonces, cuando vayamos a hacer nuestros propios escenarios, nuestra propia representación por medio de texturas, bueno, podremos fabricar texturas desde utilizando técnicas digitales con programas como Photoshop o como fotografías, ¿ya? Si yo quiero tomarle la foto a una textura, puedo tomar la fotografía y luego la llevamos al 3D. Entonces, por favor, descarguen la imagen, si no, pues abren el enlace que les acabo de compartir y simplemente pues guardan la imagen, ¿no? Le dan clic derecho y le dicen guardar imagen y la van a dejar en una carpetica, la van a almacenar en una carpetica, puede ser en el escritorio o en la carpeta que ustedes estén trabajando para la clase, ¿vale? Entonces yo voy a crear una carpeta nueva a la cual voy a llamar texturas y dentro de esa carpeta voy a añadir la imagen para saber que todo lo que tenga que ver con mi proyecto pues lo voy a manejar desde esa carpeta. Esto es simplemente un tema ahí de administración de los archivos, no es nada más. Entonces, bueno, lo primero que hay que identificar es, pues regularmente uno, pues bueno, si el diseño parte desde cero, como en este caso me dicen, mira, este es el diseño, eso puede tener unas medidas. Aquí en el 3D las medidas no son tan necesarias o no son tan estrictos del concepto de las medidas, a no ser de que pues vayamos a trabajar con, necesitemos precisamente pues representar algún objeto que sí tiene una medida definida. Aquí se maneja más que todo el concepto de proporción. Y hablo de que se debe tener en cuenta la proporción con las unidades de medida que nosotros vayamos a trabajar. O sea, no necesariamente tenemos que trabajar con centímetros, con metros, con milímetros, con pulgadas, no. Si tenemos en cuenta siempre las proporciones, vamos a poder trabajar, ¿no? Entonces, una unidad en 3D puede ser perfectamente o un metro o un centímetro. Y así mismo podríamos trabajar. Igual como tenemos la posibilidad de agrandar los objetos en cualquier momento, pues eso nos va a dar múltiples funcionalidades. Entonces lo primero que vamos a hacer es adaptar la caja que tenemos a la proporción. ¿Ya? No voy a ser muy esquemático ni rígido en que tiene que ser exactamente el tamaño que tiene la caja, no, vamos a hacerlo un poquito libre teniendo en cuenta las proporciones. Entonces miren que es un cilindro más bien alargado que tiene como una especie de tapa, ¿no? Como una especie de sello. Entonces primero vamos a solucionar la parte de modelado, que es muy sencillo, y luego vamos a solucionar la parte de textura. ¿Correcto? Entonces, listo, tenemos todos el programa, muchachos, ¿me confirman? Niñas, niños, ¿todos bien? Vale, entonces la idea es plasmar esa textura en esta cajita, ¿ya? Bueno, entonces, lo primero, podemos identificar cuál es la vista frontal. Aquí me dice que esta es la vista frontal y pues bueno, ya sé que es la que está aquí. A pesar de que, bueno, aquí frontal podría ser cualquiera, pero pues por supuesto tenemos una carátula, ¿no? O la quilla pues al frente. Entonces, vamos a ingresar al modo de edición. Recuerden acá donde dice Object Mode, vamos a agregar al modo edición. Vamos a seleccionar por caras. Les voy a ir dando tiempo para que lo hagan atendiendo las recomendaciones que conversábamos el otro día en la evaluación. Que sé que, bueno, tienen que pasar de la plataforma al software. Entonces, simplemente, chicos, en el mismo cubito tal cual como está, vamos a ingresar al modo edición. Vamos a seleccionar por caras, por defecto viene por caras, siempre es el primero que está asociado. Listo. Tercer paso, vamos a seleccionar la cara del nivel superior. Le damos un clic, se nos señala la cara del nivel superior. Estamos todos ahí.
Y ahora, con la herramienta transformación, ¿cierto? La que está aquí, perdón, mover, la herramienta move, que son las flechitas que están aquí al lado izquierdo. Vamos a activarla para que nos aparezca el pivot. Y señalando la flecha azul, vamos a subirlo, ¿ya? Hasta tener una proporción más o menos equivalente al área que va a tener nuestra caja. Si supiéramos la medida exacta de la caja, ya si este diseño que está aquí tuviera una cota, una cotación en medida que por ejemplo diga que esto tiene 15 centímetros de altura, entonces nosotros podríamos representarlo abriendo esta pestaña que está aquí al lado derecho y acá nos va a aparecer la información de, bueno, es cuando nos salimos al modo objeto. Miren que cuando me salgo al modo objeto, esa transformación que hice en el cubo, que ya no es un cubo, sino que viene siendo ya una panela o un cilindro, un rectángulo o una panela, así se le llama, van a notar que las medidas en dimensiones han cambiado. Me dice que tiene 2 metros por 2 metros por 4.67 metros. O sea que si quieren tener una figura exactamente como la que yo tengo, pueden dejarlo así, ¿no? En 4, si quieren utilizar medidas no tan decimales, lo podemos dejar en 2, 2 y 4.5. No importa si no tienen exactamente las mismas medidas. Lo importante es que tengan la proporción como la que yo tengo acá. Este es un jugo de manzana, ¿cierto? Sí, es de manzana. ¿Vale? Pudimos hasta ahí. Por favor, me dan una señal de vida con una manito arriba. Ya, carita triste, si tienen alguna complicación. No, mentira, si tienen alguna complicación, intervienen, yo les explico. Podemos. Sobre la pregunta, Cuéntame. ¿dónde sacaste ese menú para las dimensiones? A mí no me sale. Ah, vale, sí, es que está escondido siempre. Eh, ese menú, mira que aparece aquí con esta pestañita de transformación. Si lo notas acá arriba, mira, la pestañita tú la ubicas, sino que no te aparecen las medidas, porque las medidas aparecen es en el modo objeto. ¿Ya? O sea, en el modo objeto es que se resume esta información. En el modo edit no. En el modo edición no hay forma de trabajar. Pues aquí aparece estas unidades que están aquí, que te pueden servir de referencia, pero realmente las que corresponden a una dimensión real son las que están en el modo objeto, porque en el modo de edición podemos hacer muchas cosas. Entonces, en el modo objeto te van a aparecer. En el modo de edición desaparecen. Aparecen esas que Listo, están. profe, gracias. ¿Okay? Y ahora, pues bueno, vamos como para saber interpretar en todo momento cuál va a ser eh, el área superior. Vamos a hacer lo siguiente. Presten atención. Vamos a hacer una extrusión, una pequeña extrusión, si es lo que nos soluciona esta forma. Entonces, con la cara seleccionada que tenemos aquí, en la cara superior, vamos a hacer una extrusión con la tecla E, ¿cierto? Es algo que ya hemos aprendido en clases pasadas. Con la tecla E nosotros activamos el modo de extrusión. Entonces, damos la tecla E, inmediatamente hundimos Enter. E y Enter. ¿Qué quiere decir? Que acabamos de hacer una extrusión y con ese Enter la estamos fijando ahí. O sea que en estos momentos tenemos dos caras, una encima de otra. Tenemos dos caras, una encima de la otra. ¿Vale? Vamos ahora, sí, sí les funciona. Y ahora vamos a cambiar, ¿vale? Les doy tiempo para que lo hagan. Simplemente seleccioné la cara, presioné la tecla E y le di Enter. O sea, no muevo el mouse porque si no el mouse recuerden que me va a proyectar un volumen adicional. Aquí tengo dos caras. Miren que si yo lo moviera se van a dar cuenta que tengo dos caras ahí como en una, lo que correspondería a un error grave. Pero en este caso lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar la herramienta Escala, ¿vale? Vamos a ubicar la herramienta Escala, que está aquí. ¿Sí? Vamos a ubicarla
Y el pivot nos cambia de flechas a cubitos. Esos cubitos recuerden que significa agrandar o volver pequeño, ¿no? Escalar, básicamente. Entonces, seleccionando el rojo, el eje rojo, el cubito, específicamente donde está el cubito, voy a arrastrarlo un poquito hacia adentro. O un poquito no, bastante hacia adentro. Más o menos así. O sea, estoy escalando esa nueva cara que yo creé encima. Eso es lo que estoy haciendo hasta ahora. Desde el rojo. ¿Vale? Repito. Tengo la cara así completa. Nos vamos a la herramienta escala. Y luego desde el puntico rojo vamos a escalarlo. Puede ser bastante, ¿no? Puede ser más o menos así. Incluso un poquito más. Que quede una línea pues delgada, medianamente delgada. Y por último nos vamos al cubito verde, que sería el eje lleno. Y vamos a también a escalarlo un poquito, este sí un poquito menos. Miren que estamos creando como si fuera una capa, ¿no? Una especie de tapa de esa plegadiza. Espérense, hago aquí un sondeo primero. Ok. Y ahora, chicos, ya voy a dejar la figura por un momento. ¿Sí ven cómo está? Me dice si alguien está perdido, volvemos a repetir, no tengo ningún problema. Perfecto, muy bien. Entonces ahora, chicos, vamos a cambiar al modo de mover. O sea, miren que estamos cliqueando entre mover, escalar, ¿no? Algo que ya hemos hecho, ¿no? Ya debemos tener cierta práctica con el ejercicio de modelado poligonal. A propósito, vi muy buenos trabajos. Y ahora vamos a subirlo un poco. Subirlo un poco como para generar un triángulo, ¿no? Miren que estamos generando en últimas como una especie de triángulo. Eso nos va a quedar centrado porque estamos escalando proporcionalmente hacia el centro. Entonces miren que me queda como una especie de casita. ¿Listo? Entonces, bueno, creo que ese era el objetivo. Voy a escalarlo un poquito más, creo que faltó un poquito de escala en el verde, un poquito para que se alcance a evidenciar como más el perfil, así. Y por último, volvemos con la herramienta mover, vamos a activarla y vamos a hacer una última extrusión con la tecla E y simplemente ahí sí nos dirigimos hacia arriba y ese sería como el cierre del empaque. Y listo. Así muy básico, ¿no? Muy básico. Simplemente estoy generando lo que es el envase. En este caso es como una Tetra Pak, ¿no? Se le llama este tipo de empaque. O Doy Pack, creo que eso tiene un nombre técnico. Y listo. Ya tenemos el empaque modelado. Ahora, ¿cómo le vamos a asignar la textura? Les voy a mostrar primero cómo asignar una textura simple, cualquier textura, cualquier objeto. Y luego si ya se la aplicamos a nuestro empaque. Entonces, para eso, si quiere, presten simplemente atención. Voy a agregar una geometría esférica, puede ser una UV-Sphere. ¿Ya? Tenemos claro que todos los objetos que nosotros agregamos no tienen material, tienen un material ahí como base que es un sólido, ¿cierto? Mírenlo, aquí aparece. Es un sólido y ya sabemos que existe un menú especial para material, ¿no? Que se llama propiedades de material, que está al lado derecho. Acá donde están las opciones y parámetros de las herramientas.
¿vale? Entonces, voy a meterme al menú de materiales, donde básicamente uno puede crear, pues valga la redundancia, los materiales con los que vamos a trabajar. Voy a hacerlo un poquito más grande. Entonces, ya nosotros sabemos crear materiales, sabemos asignarle un color de base. Supongamos aquí yo esto lo pongo rojo. Y sabemos que para poder visualizar materiales, pues nosotros nos vamos aquí al modo de visualización de shading y nos va a aparecer la información de color. La clase pasada estuvimos haciendo una exploración sobre los metales, ¿no? Sobre los materiales, cómo se comportan, cómo se puede hacer jugar con esos parámetros que nos brinda las propiedades o los atributos que están aquí, que se nos crean una vez creamos el material. Para asignar una textura, muchachos, lo único que hay que hacer es decirle al material que usted no va a tener un color de base, sino que el color de base va a ser una textura. ¿Cómo hacemos eso? Presten atención. Es muy sencillo. Cuando quieran asignar una textura a un objeto 3D, simplemente en vez de color de base, le vamos a colocar una textura. Entonces nos vamos aquí al parámetro Base Color, vamos a darle un clic sobre el puntico. Este puntico significa qué otras propiedades voy a tener yo sobre ese atributo. Entonces le doy clic y me va a aparecer una ventana flotante. Recuerden que estamos colocando simplemente atención. El que quiera ir probando lo puede hacer. Crea una esferita, crea un material. Y vamos a identificar entonces todos estos atributos adicionales que aparecen en un material. Aparece una cantidad de información que de momento pues no quiero llenarles de tanta información. Simplemente les voy a decir que si se trata de una textura, vamos a ubicar el parámetro que se llama Image Texture, este que está aquí. Image Texture, o sea, yo quiero que esto en vez de el color de base de esto sea una Image Texture, una textura en imagen. ¿Vale? Entonces la selecciono, inmediatamente pasa algo raro en el programa, es probable, depende de los procesadores gráficos que tengan cada uno de sus computadores, pueden ver cosas distintas. Simplemente le estamos asignando un vector a ese material donde todo el color y todos sus componentes van a estar determinados por la textura. Entonces van a notar que al lado derecho, donde antes aparecía el color rojo, aparecen dos botoncitos adicionales que son el crear una nueva imagen. Si nosotros quisiéramos pintar una textura lo podríamos hacer, no es el caso. O si tuviéramos una textura en imagen le damos Open. Entonces cuando yo le doy Open, se me va a activar la ventana que apunta hacia los archivos que yo tenga en mi computador, ¿no? Correspondientes a imágenes y a todo. Digamos que voy a seleccionar aleatoriamente esta imagen que está aquí, simplemente pues por hacer la prueba, pero la idea es que si fuera, digamos, una naranja, una manzana, en este caso, sería chévere de pronto probar con una textura de manzana a ver qué pasa, ¿no? Al asignarla a un círculo nos podría servir. Entonces le damos Open. Y se van a dar cuenta que la imagen se va a proyectar, pues esto se ve así como, voy a darle Smooth para que se vea circular. Miren que la textura aparece, ¿no? Y se asocia dependiendo de la geometría que tenga. Entonces eso hay que saberlo controlar porque muchas veces pues lo que estamos pegando es por ejemplo, si fuera una pared, un cuadro, no hay ningún problema porque él se va a asociar más o menos a la forma que tiene, ¿no? Si yo creo un plano, miren que estoy creando un plano y a ese plano le voy a asignar el mismo material que ya creé. Ojo que no tienen que crear nuevamente el mismo material, otro material. Recuerden que aquí en materiales les aparece el botoncito, esta bolita, no en el botón donde dice crear nuevo, sino aquí. Y siempre van a tener acceso a toda la biblioteca de materiales que ustedes estén creando. Recuerden que estamos en modo explicativo, no tienen que hacer nada, simplemente quiero que presten atención. Material 01 y miren que ahí estoy colocando la imagen en textura, ¿vale? Como tiene unas propiedades cuadradas o más bien planas, perdón, por medio de un rectángulo, él se va a asociar, entonces eso lo podríamos modificar, ¿no? Pero recuerden que lo ideal es tener la medida, ¿no? Si esa imagen, por ejemplo, mide 500 píxeles por 400 píxeles, entonces ahí donde yo les digo, ojo, en las transformaciones tú puedes decirle, bueno, si eso mide
400 píxeles, pues yo ese 4 metros lo convierto en los 400, que puede ser el 4, y los otros píxeles, digamos, en los 250, 2.5 sería aquí como la... Y así me quedaría pues la imagen dependiendo y ya la puedo rotar, puedo jugar con ella y bueno, puedo jugar con cualquier elemento compositivo. ¿Vale? Entonces ya teniendo claro eso, voy a eliminar. Esa es una forma básica. Lo recomiendo cuando la figura está asociada al tipo de textura. Cuando son formas rectangulares, no hay ningún problema. Pero ya cuando vamos a texturizar, por ejemplo, un personaje que tiene una forma orgánica, pues ya no lo podemos hacer tan así, ¿no? Ya tenemos que recurrir al método que voy a explicar para poderlo aplicar a la caja que está acá, que se llama el método de texturizado V. Si ustedes buscan en Google lo que son Texture Mapping V o UV Mapping, si buscan el término 3D UV Mapping, y voy a mirar algunas aquí imágenes de referencia a ver qué nos aparece. A esto corresponde el mapeado V, chicos, miren. Muy utilizado, por supuesto, para lo que es personajes. Sí, por ahí veo caras de sorpresa, pero bueno, básicamente esto lo habíamos visto ya en una materia, en una clase, pues en una de las presentaciones. Entonces, cuando uno va a hacer un proceso de texturizado de un personaje en 3D, lo que hacemos es como si estuviéramos descosiendo la geometría, ¿ya? Como si le estuviéramos cogiendo unas tijeritas y vamos cortando por esas líneas y le generamos una piel, como si fuéramos a poner una ropa, ¿ya? Entonces, aquí hay una buena representación. Esto es una VMAP, ¿ya? Entonces, por eso la imagen que tenemos de referencia corresponde pues a un VMAP, ¿no? Porque pues están cada una de las caras desglosadas de forma plana. Listo, entonces, bueno, tenemos lo siguiente. A cada geometría pues se le asocia parte de la textura, eso se llama información V. Hay mucha documentación, por supuesto, de eso. No voy a entrar en mucho detalle, simplemente que ustedes interpreten que toda la topología es todas las líneas que tiene la geometría, ¿no? Eso se le llama topología. O sea, esto que está aquí. Toda la topología que tiene un volumen tridimensional se convierte en una proyección bidimensional para poder asignar la textura. ¿Qué es lo interesante? Que ese mapa de bit yo me lo puedo llevar para Photoshop, por ejemplo, y hacer un proceso de painting, ¿no? Utilizando texturas y todos los efectos que tiene la herramienta para hacer que el personaje tenga de pronto más detalle, ¿no? Colorización, bueno, una cantidad de matices que se pueden manejar. Entonces ahora sí volvamos al programa. Voy a eliminar la esferita y voy a continuar trabajando entonces acá. Bueno, ya tenemos nuestra cajita, ¿cierto? Sí, bueno, Profe, vale, gracias. Entonces, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Supongamos que vamos a crear el material y vamos a asignarle la textura así como está, a ver qué pasa. Vamos a ver qué sucede. Entonces, seleccionan, ya nos vamos al modo objeto, nos salimos del modo edición, nos vamos al modo objeto y vamos a ir al menú de materiales, aquí en Material Properties. ¿Vale? Vamos a ir a las propiedades de material y vamos a crear un nuevo material. Por favor, pongámosle un nombre. ¿Ya? A cada material pongámosle siempre un nombre, porque cuando tenemos muchos materiales va a ser difícil. Por más de que él nos lo previsualice aquí en chiquito, siempre es mejor tenerlo nombrado. Entonces vamos a ponerle aquí empaque. Empaque de manzana, para ser más específico. ¿Correcto? Entonces vamos a crear el material, le vamos a poner un nombre, empaque manzana. Le doy una espera.
Y ahora, lo que les acabo de explicar, base color, vamos a hundir el puntico y vamos a ubicar el parámetro de aquí. Miren que hay tres elementos, input, text, subcolor y convertor. Vamos a darle aquí image texture. Hay una cantidad de parámetros aquí que nos van a dar muchísimos resultados, ¿no? Distintos. ¿Vale? Image texture, muchachos, y listo. Vamos a llamar con el botón que se nos activa de Open. Vamos a llamar nuestra textura en la carpeta que ustedes guardaron. ¿Qué es esta, no? La plantilla de manzana, Open Image. Y la textura queda hacia la loca, ¿no? Miren. ¿Sí? Queda pues sin ningún tipo de asociación porque pues no lo va a hacer automáticamente. Hay que decirle a él sobre qué cara yo quiero que vaya tal elemento de la imagen. Recuerden que para ver las texturas deben activar el tercer botoncito, el que dice Viewport Shading. Si lo tienen en sólido, no lo van a ver. Profe, Cuéntame. es que cuando voy a poner image texture no me aparece, pues porque está en español. Tiene que decir como textura de imagen, pero no me aparece. Sí, ¿O sí. cómo es? En español solo dice imagen. ¿Solo dice Textura, eso lo imagen? dice. Ah, bueno, gracias. Ok, listo. Vale la aclaración. Sí, puede aparecer como imagen o como textura. Era como la segunda opción o la tercera, bueno. Pero vale tenerlo claro. No recomiendo mucho el uso de, pues, de este tipo de programas en español, porque a veces nos puede confundir un poco, ¿no? Entonces, simplemente, pues, no es tan recomendado, porque la mayoría de la documentación está con los términos en inglés y a veces la traducción la hace muy, o sea, no es una traducción semántica, sino que es un software que traduce palabra por palabra y muchas veces algunos términos pueden cambiar. Y a veces en el español tienen otro tipo de nombres en temas que tienen que ver pues con gráficos. ¿Listo? ¿Me confirmas si pudiste? Si ya te funcionó. Profe, sí me funcionó, pero no pude ver el paso de cómo pasaste la textura a la caja. Bueno, la textura ya está. Lo que estaba mostrando es el modo visualización. Recuerda que el modo visualización es Viewport Shading Wireframe, sólido. Este es Display Material. Y el último que es el que me muestra incluso iluminación y como render, ¿no? Entonces, párate en el tercero y te debería aparecer la textura. Me confirma si te aparece. ¿Sí? ¿Apareció? ¿Al resto les apareció? Sí, profe. Bueno, eso quiere decir que ya por lo menos a la fuerza podemos colocar una textura, ¿cierto? Pero ahora hay que mirar con qué parámetros nosotros podemos utilizar pues para hacerlo de forma correcta y bueno, y hacerlo en momentos ya específicos, ¿no? Dependiendo de lo que necesitemos. Entonces, bueno, ahora para nosotros configurar la información V de nuestro, pues en este caso de esta caja, es una caja que tiene muy poquitas caras, entonces el proceso es más bien sencillo. Hay momentos en los que el modelo al cual le vamos a asignar la textura no tiene tan poquitas caras, tiene muchas, entonces ahí el proceso es de mucho más cuidado. Vamos a ingresar, muchachos, a esta pestaña que se llama V Editing en la parte superior. Recuerden que estas pestañas no son operaciones, son simplemente modos de como plantillas de trabajo, ¿ya? Plantillas de trabajo, o sea que se nos configuran algunas herramientas más propicias para hacer un ejercicio y otro. Entonces, miren que en esta vista me va a aparecer, por un lado, la imagen en mapa de bits que estamos trabajando y por otro lado está la geometría que corresponde al objeto 3D, ¿no? En este caso la caja. Vamos a arrastrar en la parte superior con el botón medio del mouse para poder visualizarlo en modo shading, ¿no? Para poder Profe, ¿qué la pasa? textura.
pusiste la imagen ahí al lado? Ya, simplemente en la pestaña de arriba que dice V-Editing. Ustedes pueden cliquear eso en cualquier momento, miren, pasé de layout a V-Editing en cualquier momento. Simplemente un modo de visualización. Estamos abriendo otra ventana, pero no estamos haciendo ninguna operación. Y lo que les digo ahora es que como cambiamos de modo de visualización, aquí la caja se nos está viendo nuevamente en modo sólido. Entonces vamos a ponerlo en modo shading para que nos muestre la textura. ¿Qué es lo interesante de ahora? Que se van a dar cuenta que a medida que yo selecciono cada una de las caras, van a notar que acá aparece cómo se está proyectando esa textura. Si lo notan, miren que cada que selecciono una cara, él me dice como que, bueno, ¿cómo estás proyectando esa textura? ¿Vale? Hagan el intento, miren que me va mostrando, mira, esto que se está mostrando aquí, por supuesto, es lo que está, por eso ven que estas caras tienen algo extraño, porque bueno, ahí se modeló y algo sucede. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, muchachos, es como reconfigurar el mapeado V de este elemento. Si fuera simplemente una cajita, no habría problema, porque yo simplemente, miren, selecciono esta cajita y acá yo puedo moverlo, ¿no? Puedo mover así como si se tratara de cualquier objeto y miren que a medida que yo lo muevo, él como que se va a encargar de mostrarme algo, entonces yo ya puedo rotar y puedo hacer otros ajustes hasta acomodar la carita, ¿no? No les estoy explicando esta parte porque todavía no hay que hacerlo, pero les estoy mostrando que si se tratara de una cajita, simplemente es que se metan aquí y empiezan a configurar los nodos que lo pueden mover por punto como ustedes quieran, miren, pueden moverlo como quieran y hacer la asociación. Pero ¿qué pasa con esta parte que está aquí? Miren que es difícil porque la geometría está como extraña. Bueno, aquí podría pulirla y ya lo solucioné porque lo convertí en un cuadrado. Simplemente moví puntos y ya está. Pero entonces para limpiar mejor el V vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seleccionar una de las caras de la caja, cualquiera, y vamos a seleccionar todas las caras. Eso lo hacemos seleccionando una cara y hundiendo la tecla A. ¿Vale? Entonces, seleccionar, voy a escribirles por aquí, seleccionar cara más tecla A. Esa es una forma de seleccionar rápidamente todas las caras. ¿Vale? Y miren que acá me aparecen todas las caras. ¿Sí las ven? Aquí me aparecen todas las caras. Simplemente se van a tener que aprender lo siguiente, muchachos. Seleccionar la geometría, por supuesto, luego seleccionar todas las caras y el siguiente paso sería este. Vamos a presionar la tecla U o acá tenemos el menú V, este que está aquí arriba. ¿Sí lo ven? Mejor hagámoslo con el menú para que no se llenen de tanto atajo. Una vez seleccionen todas las caras, ¿cierto? Y una forma de seleccionar todo sería dando aquí arriba Select All. Miren que aquí aparece A. ¿Ya? O sea que el primer paso podría ser este. Select All. Y luego es V. Y vamos a seleccionar esta opción que se llama Smart V Project. O sea que el programa va a hacer una proyección de mapeado V inteligente. ¿Ya? Entonces la segunda opción. Vamos a darle Smart V Project. Va a salir una ventana, simplemente le vamos a dar OK. Me confirman que ya les haya aparecido. Miren que cambió la proyección de las caras. O sea, se desordenó un poquito. Pero se ordenó para bien porque ya las caras no van a estar así entrecruzadas, ya las vamos a poder identificar más fácilmente. Por favor, me ponen manito arriba quienes lo estén logrando. Si es necesario repetir, lo repetimos. Voy a escribir el siguiente paso. O sea, seleccionar cara más A y el siguiente paso sería, voy a colocarlo con el atajo, que sería tecla U. Recuerden ir escribiéndolo en su cuaderno de
de imagen y sonido digital. ¿Alguien iba a decir algo? Chicos, ¿alguien iba a decir algo? Sí, profe. Cuéntame. Profe, qué pena. Yo voy contigo en el lado derecho, pero en el lado izquierdo como que me perdí a la hora de proyectar la imagen. Vale, no importa, lo repetimos. Mira, seleccionas una de las caras, cualquiera, no importa, cualquier cara, en el modo Faces, eso sí, cualquier cara, y vas a seleccionar toda la geometría. ¿Cómo lo puedes hacer? Para no hacerlo así, que de pronto se te queden caras sin seleccionar, te vas al menú Select y le dices All para que se te les No, seleccionen todas las caras, ¿vale? no, profe, pero ese no. Digo el lado izquierdo. O sea, eso de Oli, el Smart V ya lo logré hacer. Ah, bueno, entonces el siguiente paso, repito para No, quien de pronto lo necesite, te vas al menú V y le vas a dar Smart UV Project, proyectar mapeado V inteligente. Te aparece una ventanita, démosle a eso automático OK y ya está. ¿Me confirmas si es ahí en el punto en el que estás o estás perdido? ¿Está todo bien? no, profe. Eso estoy, en esa parte estoy bien. Me refiero a esa al lado izquierdo. O no sé si es tu lado derecho. Bueno, A mira, proyectar, izquierdo decís, a proyectar la imagen, a proyectar la imagen ¿no te aparece? de las caras. No. ¿Estás seguro que estás en modo edición? Sí, Aquí. estoy en modo edición, sino que no me sale el lado izquierdo. O sea, el lado izquierdo creo que no lo saqué bien como Ah, era. ok. No, verifica que estés en la pestaña V. V, V editing. V Editing, sí. Ya, ahora sí. Ah, listo. Exacto. Eh, Profe, ¿es posible que cambien como algunas cosas? no cambia nada. O sea, pues sí cambia, pero como el modo de proyectar. Por ejemplo, si yo estoy en layout, aquí estoy en lo mismo. Acá simplemente es como que me está metiendo en en otras ventanas, pero es lo mismo. Yo aquí tengo la misma caja y el resultado que estoy viendo aquí es el mismo que siempre voy a tener. De hecho, si yo estoy aquí en layout, yo podría dividir la pantalla y yo mismo cambiar de modo aquí, por ejemplo, en V, ¿ya? Entonces, no. Apoyémonos en en las ventanitas mientras uno va como reconociendo el programa y no vamos a tener mayor problema. Pero no estamos haciendo ningún cambio. Esto es simplemente un modo de No, visual. sí, profe, digamos a mí cuando ya le pongo el cosito del V me aparece el lado izquierdo diferente a como lo tienes tú. Ah, bueno, es probable que te aparezca diferente. Tú lo utilizaste con Smart UI, o Smart UV Project. Ah, Es probable, de pronto seleccionaste, no sé, otra vista, pero lo importante es que ya te queden formas que tú puedes evidenciar. Mira que aparece incluso como los triángulos, ¿no? Los sí, triángulos de algunas partes. ¿Sí te aparece así? sí, los triángulos sí me aparecen. Listo, entonces vamos bien. Igual a todos nos puede resultar resultados distintos. Y ahora sí, chicos, no es más que seleccionar cuál va a ser la cara principal. Entonces yo digo, bueno, esta cara que dice Pure y aparecen las ilustraciones, supongamos que va a ser esta que está aquí. Entonces selecciono la primera cara y acá el programa me está diciendo, mira, esa cara que tienes es esta que está en este lado. Entonces debo llevar este rectángulo al lado de acá. ¿Cómo lo llevamos? Esto funciona igual que la vista layout. Mira que aquí tenemos la ventana de transformaciones, entonces vamos a seleccionar todos los punticos, así, seleccionando todo. Y con la herramienta mover, vamos a moverlo para acá. Pueden hacer zoom para entrar en más detalles y vamos a acomodar la vistica. Si no les da, entonces vamos a seleccionar por puntos. Miren, el por defecto está seleccionado por puntos. Entonces dan clic en estos dos puntos que están arriba con Shift y con las flechitas van a ir acomodándolo. Como si estuviera, mejor dicho, miren, que yo selecciono los nodos con Shift y con la herramienta mover vamos a ubicarlos. Y miren que ya quedó perfecto. Hagan el intento, igual lo vamos a hacer 4 veces porque son 4 caras. ¿Alguien tiene dudas? Profe, ¿hay alguna razón por la que la imagen cuando ya la centro se me ve hacia abajo?
Sí, sí, O sí, sea, sí, sí. sí, pues, sí. Dale, ya te explico. Mira, si supongamos, es más, es probable que me pasen otras. Vamos a ver si en alguna de estas me sucede. Mira que en esta me pasó. Mira que esta imagen, aunque está muy cerca, está como que de la forma que no es. Que si yo la muevo, mira, uno diría, bueno, ¿y esto por qué está quedando así? ¿Sí lo notas? Sí, profe. Entonces, cuando te pase eso, no es más que voltearla. Aquí tienes la herramienta rotar. Ah, ok, Entonces, ok. la rotas, mira, lo rotas y ya te queda bien. Y es simplemente que hagas lo que acabo de mostrar. Punticos, mover, con shift para que les quede perfecto y vamos a ajustarlo. Profe, una pregunta. A mí el texto me sale como si fuera un espejo, me sale al contrario. Ok, otro de los casos que puede pasar. Entonces ahí mira la recomendación. Voy a ocasionarlo, voy a hacer la inversa, o sea, voy a hacerlo a la inversa para que sepas cómo es. A mí me está saliendo aquí al derecho, ¿cierto? Voy a invertirlo. Si yo quisiera invertirlo, mira que lo único que tienes que hacer es, hay dos caminos, o seleccionas este punto y este punto que está acá y te lo llevas para el otro lado, de esta manera, por así decirlo, luego seleccionas todo y lo acomodas. Mira que ahí lo invertí. O la otra, más fácil, es que selecciones todo y con la herramienta Scale, escala, vas a escalar hacia el centro. Entonces esto lo que va a hacer es una proyección invertida. Mira que ahí hiciste lo mismo. Creo que esta es más fácil. O sea, que selecciones todo y con la escala lo escales hacia adentro, entonces él se te va a duplicar. O sea, no se te va a duplicar, pero se te va a volver en espejo precisamente. Haz la prueba y me cuentas. Se profe va a intentar. Vale. Entonces aquí es simplemente tener algo de cuidado, chicos, y ya lo demás es terapia. Seleccionan la cara correspondiente y vamos a ajustarla. Listo, miren que ahí ya voy con la cajita muy bien. Bueno, hay cosas que no, como que no cuadran. Ah, no, no, perdón. Está bien, sí. Chicos, hasta aquí preguntas. Nos quedan 10 minuticos de clase y hoy necesito salirme, creo que unos 2 minutos antes. Profe, Cuéntame. una preguntita. Cuando, digamos, lleguemos a la parte de los triángulos, para rotar, ¿hay alguna manera de rotar exacto, por decirlo así, o sea, que quede 90 grados? Ya, ya, listo. Vamos a analizarlo. Sí, pues sí hay una forma. Mira, por ejemplo, si yo quiero rotar esto de forma correcta, yo me puedo ir aquí a la herramienta rotación, ¿cierto? Mira, entonces me aparece este valor que está aquí. Una de dos. En la parte de arriba te aparece información exacta de la rotación que estás creando. Si notas los valores arriba, casi no se ve porque hay un blanco ahí. Esa es una forma. Sí, sí. Pero hay una forma muy automática, pues, que sería R. Tú presionas la tecla R y luego presionas el número de grados que quieres girar. En este caso yo quiero girar 90, entonces escribes el 90 y le das Enter. O sería 180, ¿no? Para girarlo completo. Repito, R, 180 y Enter. Y mira que ahí ya te queda rotado exactamente 180 grados. O sea, R más el valor que quieras dar. ¿Listo? Vale, chicos. Listo, gracias, profe. Muy bien. ¿Cómo nos fue en términos generales? Recuerden que igual la clase está siendo grabada para efectos de, porque van a tener una tarea de texturizado.
Entonces es importante que puedan practicarlo. Bueno, entonces chicos, vamos a seleccionar esta cara. Pues bueno, ya simplemente chicos, terapia ocupacional, porque ya es lo mismo, van seleccionando cada una de las caras. Esta, por ejemplo, miren que está al revés, entonces me toca girarla, ¿no? La giran. Si lo quieren perfecto, pueden trabajar con la tecla control, les da un poquito como de snap, ¿no? De los giros también, que nos maneja unidades como perfecto. O sea, si yo giro con la tecla control me da como una especie de restricción para no girar en tantos grados de libertad, sino que va en unidades enteras, entonces pueden ir navegando por 180, 90 grados, etcétera. Si no, se basa en mover los puntos de la forma correcta. El croquis o la imagen de referencia es la que realmente les va a servir de mucho apoyo. Pero recuerden que en modelado como en la realidad, o sea, la esencia del modelado 3D es que no queden las cosas tan perfectas, porque en la realidad nada es perfecto, más cuando queremos representar la realidad. Entonces, miren, ya para la parte superior, chicos, pues bueno, aquí ya toca hacer un poquito como recursivos, porque pues este plano no está optimizado para digamos, textura 3D. En diseño de empaques se hace el plano mecánico donde sí va a ir, por supuesto, con una construcción. En cambio, esto aquí es como una visualización, entonces yo no puedo colocar esta tapa porque realmente aquí lo que va es una tapa. Habría que crear un cilindro y ponerlo aquí. Pero entonces para esta parte del frente que se llama detrás del puro, lo que hago es simplemente, chicos, pues me llevo esta parte que está aquí, voy a rotarla, la roto 90 grados, lo muevo hacia arriba y lo voy a ajustar simplemente hasta que se vea bien. De pronto aquí me toque bajar un poquito, bueno, depende del texto que yo tenga. Bueno, realmente resulta siendo como así. Pero repito, como el modelo no está, la textura no está optimizada para este ejercicio, pues no importa. Y ya la parte de arriba, pues se supone que sería esta que está aquí, ¿no? Y bueno, ahí ya tiene creo que cara, buena cara. Este lateral sería simplemente un poquito más pequeño. Recuerden que pueden escalar también, ¿no? O sea, escalar de esta manera para llegar a una mejor referenciación. Es jugar entre trasladar, rotar y escalar. Listo, chicos. Entonces, ¿cuál va a ser la tarea? Van a ser, chicos, 5 empaques. 5 empaques. Pueden ser plegadizas, así muy cúbicos, como ustedes quieran. Se pueden arriesgar a hacer uno cilíndrico, donde pues van a hacer la asignación de la textura. 5 empaques. Pueden tomar fotografías, pueden, si no encuentran texturas en internet, pueden tomar una caja de cereales y por ejemplo, la despliegan. Y en Photoshop pues pueden hacer algún tratamiento y lo trasladamos al modelo 3D. Les pido que revisen la grabación de clases si tienen alguna duda. Es un ejercicio relativamente sencillo. Es más que todo interpretación de trabajar aquí en el UV Editing, ¿vale? Entonces, 5 empaques, chicos. Pueden ser similares, pueden ser una línea de productos. Ya simplemente les estoy pidiendo 5 empaques. Pueden ser cajas de cartón, puede ser, bueno, miren dentro de los empaques, ¿no? Empaques de regalo, puede ser
Bueno, realmente analicen mucho, pero deben trabajar con texturas, con texturas. En el caso del cilindro, por ejemplo, miren, si yo agrego un cilindro como para un tarro digamos como de Milo, de Chocolisto, de leche clean, miren que, bueno, de hecho ya viene, miren que ya la textura V viene como listica. Algunos ya vienen con V, entonces miren que acá está la tapa de arriba y acá está la tapa de abajo, entonces sería simplemente crearle la textura, por ejemplo Milo, o puede modelar algún producto como una botella de gaseosa y ya saben que a partir del cilindro yo puedo generar una etiqueta, o sea, si yo elimino esta parte de aquí y elimino esta parte de acá, miren que aquí me queda una etiqueta que yo se la puedo colocar a cualquier botella, ¿vale? Ya la parte del modelado de la botella ya tendrían que investigarlo ustedes, bueno, dependiendo de lo que vayan a hacer. Entonces, 5 empaques, muchachos. Pueden jugar con la mesa, pueden hacerle un mesón de mármol, un mesón de madera muy bonito, productos naturales, cajitas de cualquier cosa, estética, bueno, ya ustedes lo definen. Lo importante es que quede un ejercicio similar a este y lo deben de entregar el archivo Blender y el archivo en textura, bueno, y también el render. Si se acuerdan de hacer render, ¿no? Eso es algo que no se nos puede ir olvidando. Un render simplemente, a pesar de que no hemos visto nada de iluminación, lo vemos precisamente en la próxima clase con esos empaques. Hacemos un ejercicio con esos trabajos que ustedes van a tener para la próxima semana. Y bueno, chicos, eso sería todo hasta el día de hoy. No sé, ¿alguna Profe, última? una dudita. Son 5 y este te lo tenemos que mandar también aparte, ¿cierto? No, bueno, si quieren incluyen este y tienen que hacer 4, ¿vale? Para valorar el trabajo que hicieron hoy. Profe, una pregunta, ¿cómo así el archivo en texturas? Bueno, o sea, tú tienes que convertir, pues mira, si ustedes van a buscar, por ejemplo, empaques, busquen el término eh, packagings, ¿no? Lo que es empaques, packaging, un fold, ¿no? Que es como cuando están desplegados. Entonces mira que aquí hay ejemplos de un fold, que son empaques que están ya desplegados. Lo que digo es que si no están satisfechos con lo que ustedes encuentren, pues pueden buscar alguna caja que tengan en casa, la desarman, la ponen plana y le toman foto. ¿Ya? Y es eso es lo que de pronto me, me hice entender mal. Ya simplemente es que necesitan la caja abierta para poderla pasar al 3D por medio del mapeado V. Jueguen con el V, con el Smart UV Project, o sea, el que yo les mostré. Hay otro tipo de proyecciones que no las vimos, que son estas. Miren que hay una específicamente para Cube Projection, otra para Cylinder, otra específica para Sphere Projection. Pueden jugar con estas. Si quieren buscar documentación, busquen simplemente mapeado V en Blender y se van a encontrar con miles y miles y miles de. La que yo recomiendo es Smart UV Project porque simplemente nos despliega de una forma lógica la topología que tiene nuestro empaque y ya nosotros manualmente lo podemos asignar así como lo hicimos hoy. ¿Vale? ¿Listo, Una chicos? última cosita, qué pena. ¿Y hay que presentarlos todos en un mismo trabajo, o sea, en un mismo documento o 5 pues archivos Blender distintos? Buena pregunta. En un mismo archivo. Vale, En un mismo archivo, ¿vale? Y trabajenlos vale. todos en modo objeto, ¿no? O sea, pues apenas terminé este, me salgo del modo de edición y empiezo otro con otra geometría, en modo objeto, ¿no? O sea, que en modo objeto pueda seleccionar los independientes. Igual si lo hacen todo y lo resuelven y les funciona, no hay ningún lío. Igual van a caer en cuenta de que es mejor. Bueno, chicos, entonces, no siendo más, nos vemos entonces la próxima clase.